va. Ahí está, vamos a prender el chat por las dudas. Ahí va. Bueno, ahora vamos a hacer el ejemplo de mapa de distancia que también está justamente en la carpeta de materiales de la clase de hoy. El zip tiene dos layers en formato vectorial. Una es Córdoba. Ahora vamos a ver la provincia de Córdoba. Y los centros de salud. Vamos a ingresar los mismos, como preparando el escenario, que son los centros, son las localizaciones oficiales, sacados del portal de datos abierto, con información diversa, la posición, latitud, longitud, sanatorios, hospitales, todo lo que tenga, que pueden hacer asistencia de salud. Y este recorte es el departamento es capital, ¿sí? Capital. Para elegir, sí, es el departamento capital de, de Córdoba, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste? Es sencillo, pero miren qué potente. Y de paso les explico un poco lo que es otro interpolador más que se denomina Voronoi, pero que justamente tiene sintonía, eh, digamos, es el menos exacto, el que más problemas tiene, que es más de tinte vectorial, ¿sí? Más que genera, ¿sí? Un modelo de datos, el producto es un vector, ¿bien? El intervalador Voronoi no genera una rejilla, sino que es un producto vectorial. Y que hace, justamente lo construyen, digamos, por detrás, tomando justamente la distancia entre los puntos, que es el teorema de Pitágoras, ¿no? Lo que vamos a usar es este modelo de datos vectorial como punto de base, la localización de los puntos. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Lo vamos a combinar con geoservicios y vamos a generar un mapa a distancia, o sea, una matriz de datos en donde la celda, el valor Z, va a decir la distancia. ¿Sí? La distancia con respecto a qué o con respecto a quiénes, ¿de acuerdo? Entonces, combinarlo con información del geoservicio, que eso antes en el pasado no estaba, y podemos hacer la siguiente consulta. Genera una matriz en donde en cada celda va a tener un valor de distancia, ¿sí? Tomada en función, digamos, de los puntos, de las localizaciones geográficas de los hospitales, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tengo esa matriz de distancia, ¿sí? En donde me va a generar la distancia entre ambos, yo puedo hacer un clic, ¿sí? En el medio de estos dos puntos y puedo determinar a qué distancia, cuál es la distancia más cercana que tengo de mi lugar de residencia a un centro de salud, ¿sí? Es, digamos, algo que podemos nosotros obtener, digamos, con las pocas herramientas que tenemos, ¿no? Y evaluar, por ejemplo, analíticamente, si justamente ese distrito está bien equipado o si hay un área del distrito que le falta, tiene ausencia de centros de salud y cuánto tiene que trasladarse la persona a un centro de salud. Obviamente que acá no estamos haciendo una valoración, una tipificación de centro de salud, porque dentro de estos centros de salud hay algunos que no asisten, digamos, en todos los problemas, ¿no? Algunos no tienen terapia intensiva, otros solamente tienen algún tipo, sirven para un tipo de especialización, un tipo de enfermedad, ¿de acuerdo? Pero acá estamos dando como todo el mismo peso. Entonces podemos hacer preguntas, ¿de acuerdo? Bueno. ¿Cuál es, digamos, en promedio, qué tal es el patrón de distribución de esos hospitales en función de un mapa de distancia? ¿Mm? Es un ejemplo que se puede hacer con este valor. Entonces, para que esto funcione, a los centros de salud los voy a convertir en celdas. ¿Mm?
en una matriz de datos. Para que poder obtener un modelo de distancia, tengo que convertir los puntos en celdas, esas localizaciones geográficas en celdas. Para que eso ocurra, esperen que yo también me base en... Así no los mareo. Ahí va. Me guío con la otra computadora por las dudas. Ahí va. Ahí está. Ahí está. Eh, entonces, vamos a producir, ¿sí? Este ejercicio al principio del módulo 4, nosotros obtuvimos hicimos la conversión de puntos, líneas, polígonos a vector, a raster, ¿sí? De vector a raster. Entonces vamos a volver a usar GRASS, que es la conversión a raster. Con esta salvedad, estamos usando un modelo plano, por lo tanto las unidades de mapa están en metros. Entonces vamos a usar el módulo, ¿sí? En la cajita de herramientas, vamos a ir acá y vamos a poner b corta punto to, ay, perdón, estoy haciendo en cualquier lado, acá, es b corta, a ver si no me escribe, no me está escribiendo esto. No entiendo por qué no me escribe, esperen, que algo me está pasando aguarden que algo pasa con el teclado. Sí, algo me pasa con el teclado. Se ve que el teclado, o se está por morir mi computadora. Buah, lo voy a... Qué raro que el teclado no ande. A ver si me anda acá. Acá sí anda. Esperen que quizás QGIS esté mal. Porque acá ustedes en el chat están viendo que yo escribí. Se voy a volver a aprender QGIS. La máquina está prendida y se quedó con la memoria exhausta. Voy a aprender de nuevo QGIS. Sí, porque acá están dando. Ahí. Ahí. Ahí va. No, es un tema que tengo con la interfase. Bueno, vamos a hacerlo igual. De otra manera, pero lo vamos a hacer igual. Espero que me deje, que me deje avanzar con el teclado. Mapas de distancia. No tengo que prender toda la máquina de nuevo y no tengo ganas. Ahí. Vamos a ir a la cajita de herramienta. Vamos a buscar GRASS. Vector. Acá. B. La opción es B churras. Ahí va. ¿Sí? El centro de salud tiene justamente dentro de su capa, en el atributo, ¿sí? Una variable, ¿sí? Valor, que tiene valor 1. ¿Se acuerdan? Para producir la grilla, bien, le vamos a poner 1. Vamos a hacerla de acuerdo a los parámetros avanzados, tomando como amplitud máxima el valor de los límites departamentales y el tamaño de la celda le voy a poner que sea un píxel de 10 por 10 metros, ya que así tenemos mayor acierto de la distancia de un hospital a otro. ¿Sí? Obviamente que los hospitales algunos abarcan mucho más que 10 metros cuadrados, ¿de acuerdo? 10 por 10, 100 metros cuadrados, ¿de acuerdo? Ahí le coloco no le coloco, le ponemos que elabore los puntos en la capa temporal. Hacemos aceptar. Me genera la grilla, ¿sí? Por más que no la vea, ven que acá no la veo. Si me acerco acá a un grupito, miren, y apago los centros de salud, ahí están. Me los pintó de amarillo. ¿Cómo hago para que en simbología, gris monobanda, pongo de blanco a negro y ahí
me generó, esperen, gris monobanda, de blanco a negro. Ahí está. ¿Ven? La celdita, toda la matriz, digamos, está pintada de blanco acá, ¿eh? Y la celda, ¿ven? Ahí tengo los puntitos, ¿ven? Los hospitales. Si yo los pongo arriba de todo, ¿ven? ¿Ven? Bueno, ahí ya tengo este producto, la matriz. La matriz para que justamente esa matriz sobre esa celda de 10 por 10 metros me empiece a colocar, a interpolar, a conseguir los valores de un punto con respecto a otro. ¿Sí? Esa tensión voy a provocar. Entonces, lo que vamos a correr ahora es un modelo, un algoritmo que está disponible en GRASS, que es justamente hacer una matriz que equivale a hacer la distancia euclidiana o métrica, ¿sí? Entre dos puntos. ¿De acuerdo? Que es justamente euclidiana. Va a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Está bien? Entonces, para hacer la matriz de distancia, nos vamos a valer de la cajita de herramientas de nuevo. ¿Sí? Allá. Sí, en el teclado está como enloquecido, pero bueno, vamos a ver dónde la tenemos acá, en raster, dentro de grow, sería punto, sí, dentro de raster, ¿ven? Acá sería grass, raster, acá está, grow distance, ahí. Bien, matriz de distancia. Y ahora vamos a colocar sobre los puntos que están convertidos en celdas, distancias euclidianas, vamos a hacer en parámetros avanzados la misma ajuste, el mismo ajuste de Córdoba, ¿sí? Y el tamaño de celda. Le vamos a poner 10 metros por 10 metros, o sea, 100 metros cuadrados, ¿de acuerdo? Ahí cierro los parámetros avanzados y puedo poner, vamos a que lo hagan temporal. Esto es muy rápido, ¿sí? Si tienen una máquina débil, pueden hacerlo en archivo, guardarlo al TIFF, en un GeoTIFF. ¿Sí? ¿Ven? Esa sería la matriz de distancia, sobre el punto, ¿ven? Yo me alejo, me alejo, me alejo. Puedo apagar sobre este archivo. ¿Ven? Ahora vamos a cambiar un poquito el patrón para llegar a esto. ¿Ven? A esto. Podemos justamente jugar con la paleta de colores. ¿Sí? Miren esto. Podemos hacer esto, ir a, vamos a poner en escala de grises. ¿Sí? ¿Ven? Y ahí tenemos entre 0 y ahí tenemos 14.130. A ver, si yo hago clic toda la matriz entre los puntos, ¿ven? Podemos hacer getinfo sobre el mapa de distancia y entre un punto y el otro tengo 759 metros de distancia entre un punto y otro. ¿Ven? Acá tengo 980 metros. ¿Cómo evalúo eso? ¿Qué es esto? ¿Sí? Bueno, vamos a incorporar para que ya empiece a tener un poco más sentido el producto. OpenStreetMap. ¿Sí? Lo pongo por debajo de los centros de salud. A la matriz de distancia, ¿sí? Le coloco una transparencia, más o menos ahí. ¿Sí? Y ahí puedo jugar con lo siguiente. Bueno, yo estoy en este punto, por ejemplo. No sé, vamos a buscar acá, en esta calle. Obviamente que es euclidiana, es línea recta, no va a ser justamente como la clase que vimos de análisis espacial, en donde perseguía la distancia en función de las carreteras, de la accesibilidad. Acá es esto considerando un espacio, digamos, pasivo, ¿no? Sin intercepciones. Entonces hago clic, estoy en este punto. Bueno, ¿cuál es
el centro de salud que tengo más cercano en ese punto. 822 acá. En este punto estoy a 822 metros. ¿Eh? Y aproximadamente, si circulo por acá, obviamente si voy por acá me alejo, ¿no? O si hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 siguiendo las casas. Aproximadamente es 800 metros. ¿Ven? Este es el ejercicio que se puede hacer en función del mapa. ¿Ven? Donde estoy. A ver, por ejemplo. Eh, estoy acá en la facultad o en algún lugar, en un centro, de, ¿sí? En cualquier lado donde ustedes tengan, ven acá el punto que yo les di, está centrado acá, ¿sí? Bueno, ustedes pueden hacer, bueno, estoy en este sector de la calle, me dice a 400, 1, 2, 3, 4, ¿ven? La veracidad, bueno, si yo quiero ver, fíjense, ¿qué construye el sistema para hacer ese mapa a distancia? Bueno, por detrás construye a Voronoi. ¿Voronoi quién es? Es un interpolador, ¿sí? Se basa en el interpolador en el diagrama de Voronoi, que ustedes también lo pueden hacer, ¿sí? Con esta herramienta, polígonos de Voronoi. Entonces, esa es la construcción que hace internamente para producir esto. Ustedes le pueden decir que hagan este modelo visual, ¿ven? Discreto o continuo, ¿no? Esto como lo van cambiando, pueden hacer este efecto, fíjese, lineal o discreto. Si lo hacen discreto, ¿sí? Va a tener otro tipo de configuración, ¿no? Pero acá en este caso lo voy a poner lineal porque este, es mejor tenerlo en este sentido, ¿sí? Esta sería, digamos, la idea de poner la transparencia, de usarlo como elemento de análisis, ¿no? Entonces acá el ejercicio está justamente plasmado. Bueno, estoy en las áreas más lejanas, la parte periurbana, más hacia los bordes de lo que es la ciudad capital de Córdoba. Y bueno, si hago una pregunta tal como la que hice recién de forma aleatoria, donde ustedes hagan clic, me va a decir cuánto es la distancia de ese punto que localicen en función justamente esta distribución de puntos dentro de lo que es Córdoba capital. Ahora, en el histograma, ustedes pueden hacer un poquito más. Si ustedes van al mapa de distancia y van al histograma, ¿sí? El histograma le puede decir cómo es la distribución de los datos. O sea que la mayoría de los puntos distan en este orden, ¿sí? Entre 2 kilómetros y 4 kilómetros, ¿no? Sí, ¿ven? Sí, rondan por acá. Obviamente que la mayoría de los puntos pueden decir que están distribuidos, o sea, en cualquier punto dentro de ese entramado urbano, tiene algún centro de salud en esta concentración de puntos, ¿no? Como para hacer una lectura de cómo es la dispersión, la distribución espacial de esos puntos, ¿no? Sería un histograma, una lectura, es una normal sesgada, ¿m? En esta cantidad, ¿sí? Eso sería, digamos, un producto que hoy tuvimos todo el ejemplo en cotas. En este ejemplo, la celda tiene un valor de distancia. Y eso lo obtienen usando GRASS. No es propio de las librerías de QGIS. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Este es muy sencillo, pero está bueno, es muy útil para justamente Señora, hacer determinaciones de otro estilo. Sí, el, el mapa que figura aquí con esta graduación tiene significación en relación de que estoy hablando del mapa que figura en el ángulo inferior izquierdo, ¿no? Acá, al lado del histograma. Eh, sí. sí, sí.
¿Esa graduación está en función de las distancias, a menor distancia, menor intensidad, o no tiene nada que ver? No, acá Ah, es un efecto visual que vos podés hacer ah, en simbología, en cantidad de clases, ¿no? Si yo le pongo discreto, ¿sí? Y hago intervalos y le pongo más números de clases y te coloco, a ver, para producir lo mismo, ¿eh? Ahí tenés, ¿sí? Es la cantidad de clases que elegí para mostrar, digamos, podés hacer intervalos en donde vas distribuyendo los valores de distancia. Esa lectura entre 2000 y 4000, sí, 4000 y 6000, digamos, hacer un graduado. Pero quizás no tiene exacto. mucha distancia de verlo así, eso queda a consideración de cada uno. Pero Bien, hay que usar un modo estadístico, intervalos iguales, o qué no, tal si bien, lo usan por cuantiles, ¿sí? Darle más fuerza, dividir, digamos, de acuerdo a cómo se distribuyen los valores. Pero como ahí vimos en el histograma que era sesgada, en la organización normal sesgada, no te conviene usar cuantiles. Eh, Conviene más usar una lineal y que sea, digamos, en este sentido. ¿Sí? Usar por cuantiles, ¿se acuerdan cuando hacíamos la lectura del histograma? Era de cómo los valores estaban, si se, digamos, aplicar cuantiles cuando ella es una curva normal. Acá tenemos una más sesgada, entonces no conviene usar la otra. ¿De acuerdo? Ahí estábamos jugando un poco con la paleta, pero para que ustedes repasen lo que hemos visto en clases anteriores. ¿De acuerdo? Pero lo que importa es el valor de la matriz, ¿sí? Que ustedes en donde estén pueden determinar cuál es el centro de salud más cercano. Después, obviamente, a ese punto, supongan que ustedes quieren saber que su casa, bueno, con respecto a bien. quién, pueden hacer el sampling tool que les enseñé. Proximidad sería. Claro, Bien. claro, claro, ¿sí? O sea, acá tenemos todo, digamos, en esta clase reunimos el análisis espacial y lo que hemos visto para recuperar y comparar en el pasado, cuando hicimos análisis espacial sostenida solamente con vectorial, lo teníamos que usar, digamos, un poco repensando las intercepciones, si tomábamos una vía de circulación. Bueno, acá también pasa lo mismo, pero con la importancia de que ustedes donde hagan clic es una matriz regular, ¿sí? En cambio, si lo hacen con un polígono de Voronoi, o sea, un vector, no tienen, digamos, el gradiente, ¿me entienden? Acá hay un gradiente, ¿sí? O sea, supongan que ustedes hacen una emanación de gases o problemas de peligrosidad. Bueno, justamente eh, lo hacen sobre puntos de focos de calor, de focos de incendio como hicimos la clase pasada, pero hacen una distancia en función de esos focos de calor. Bueno, ¿a cuánta es la distancia que tienen ese foco de calor? Pueden hacer una matriz de distancia en base a esos focos de calor. Entonces, cuanto más cerca están esos focos de calor, es más peligroso, más expuestos están. Bueno, pueden usarlo con los objetos espaciales que ustedes tengan y los análisis que quieran mostrar para ver eh, niveles de riesgo, etcétera, ¿no? Yo lo hice en función de esto. Hay muchas lecturas que se puede hacer o productos que emanan a partir de hacer este tipo de matrices. ¿Mm? Lo que me importa es que si ustedes hacen un buffer en el vectorial, cuando hacen clic dentro del buffer no tienen un gradiente de distancia, es un homogéneo. Acá no, acá hay un gradiente. ¿Sí? ¿Mm? Y cuanto más chico es el tamaño del píxel, más gradiente va a haber. Tienes un modelo este, continuo. ¿Alguna pregunta más que quieran hacer? Bueno, la clase que viene vamos a hacer un ejemplo bastante interesante, dos ejemplos, usando interpolación, pero para georreferenciar imagen, una cartografía, un escaneo, una cartografía histórica, bajo dos métodos. Recuperando cuál es el mejor interpolador para tensar esa imagen. Y ahí voy a dar los lineamientos, dejar planteado, digamos, el trabajo final
así ya lo van pensando, que van a hacer hasta finales de septiembre y presentarlo en octubre, ¿no? Obviamente también presentar la actividad de cierre final, de cierre de, de lo que es la unidad 4, pero sí también dejar planteado en qué va a consistir el ejercicio final, que no va a ser muy grande, porque muchos querían usar sus propios datos, entonces vamos a dar esos lineamientos para que se empiecen a preparar, empiecen a juntar información, ¿sí? Y sigan haciendo preguntas, ¿de acuerdo? Durante septiembre. Bien. Entonces, la clase que viene va a estar centrada en ese ejemplo de interpolación, que también me lo piden muchos, que es que referenciar una cartografía, un escaneo, corregir un mapa, o una foto histórica que no tenía, que no tiene puntos de control. De ahí justamente recuperar que utiliza interpoladores que aprendieron hoy y después presentar lo que sería la actividad de cierre de la unidad 4, que son los ejercicios que ustedes hicieron, y algunas preguntas de múltiple choice y nada más. Así que, bueno, si no hay más preguntas, hacemos el cierre por hoy. Gracias por su atención y la reflexión. Gracias, Elmira, que eso esperaba que ocurriera, principalmente eh, tener este control de para qué sirven las herramientas, que comparar cuál es la diferencia de tener puntos dispersos, cuánto le suma tener información asociada al relieve. Esas cuestiones que surgieron me parecieron súper interesantes para entender también a lo que confluía la técnica, ¿no? Porque le puedo enseñar aprieten botones, pero entender si lo alimento bien al sistema, me suministra una información agregada que es independiente de la técnica, ¿no? Lo que interesa es la información agregada y tener conciencia de qué usar, ¿está bien? Más allá de que después quizás no hagan eso, pero sí saben cómo gestionar, qué tener, cómo pedir, ¿sí? Cómo demandarle al sistema, ¿está bien? Tener control y poder evaluar. No es que a veces falla el interpolador, no, lo que falló es el marco muestral. Esa es la raíz del problema. Después, bueno, tengo una galería de interpoladores que los voy a usar en función de, de, de cómo es el terreno, cómo es su superficie, ¿de acuerdo? Pero lo importante es tener una densidad importante de puntos y una muy buena distribución. Y eso lo vamos a volver a recuperar la clase que viene. Bueno, gente, muchas A mí gracias. me pareció muy importante el último ejemplo de proximidades Sí, en términos de educación comunitaria sí, respecto de los servicios. Muchos de nosotros carecemos de información de qué tipo de servicios tenemos alrededor. exacto. Creo que es un déficit en términos educativos y también de servicio comunitario del municipio, por ejemplo, que sería muy interesante disponer de esa información para saber ante una necesidad X de qué servicios disponemos, por ejemplo. Me pareció muy importante y bueno, agradecerte por tanta calidad y todo lo que ofrecen estas herramientas, ¿no? Y Sí, todo lo que despierta en términos de reflexión y uso, y todo lo que hay que aprender. Así que sí. bueno, muchísimas gracias. Me quedo corta, o sea, tendría que haber un avanzado. Pasa que estamos subiendo mucho el nivel de la técnica, ¿no? Mucha matemática por detrás, pero como que hay que siempre controlarla en función de también de los datos, de la calidad. ¿Por qué? Digamos, ustedes vieron que tienen millones de herramientas disponibles, pero hay que saber cómo combinarlas entre sí en función de los objetivos del trabajo, teniendo en cuenta el error que se ejerce cuando se las utiliza. Entonces hay toda una cuestión compleja ahí que hay que dominar y que, bueno, esta es la etapa de la diplomatura que ustedes ya manejan, pasaron por un montón de consideraciones que ahora lo que estamos haciendo es el esfuerzo de combinarlas entre sí para que ustedes tengan, digamos, al menos un pantallazo general y
y bueno, y saber que la técnica sin teoría no es nada, ¿no? La disfrutan cuando, y más aquellos que ya vienen de un bagaje teórico, de saber hacer análisis espacial, yo creo que es mucho más rico que el técnico que solamente sabe usar un software. O sea, la diplomatura aspira justamente a combinar los saberes que cada uno trae, para usar las técnicas en función de nuestras miradas, ¿no? Esa es digamos, la vuelta de rosca que hay que darle a las técnicas, ¿no? Si no, este, solo son instrumentos que elaboran resultados sin control. Bueno, gente, muchas gracias por su atención, por sus comentarios. Descansen, que tengan muy buen fin de semana y pronto ya les subo los videos. Chao, chao. Buenas noches, gracias Buenas por la noches, presencia. gracias a ustedes. Chao, Cristian. Gracias. Chao, cariño, Selvi. Chao, José. Chao, chao, buenas noches. Buenas noches.